Hay 1.700 millones de casos al año. Es la segunda causa de muerte en menores de 5 años en todo el mundo, así que produce más de 500.000 muertes en un año. ¿Cuáles son sus bases? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo la tratamos? Es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, así que acompáñame. Se define como enfermedad diarreica aguda un aumento en la frecuencia, la fluidez y el volumen de las deposiciones comparadas con el patrón normal para el paciente, con una duración menor a 2 semanas. En los lactantes y preescolares, los principales agentes causales son los virus, con aproximadamente el 80% de los casos. Un menor porcentaje corresponde a las infecciones bacterianas, que por lo demás, en su mayoría, van a ser igual autolimitadas. En la población escolar, a pesar de que siguen siendo importantes los virus, ya empiezan a cobrar mayor relevancia las infecciones por protozoarios y las bacterianas, principalmente las producidas por las diferentes cepas de Escherichia coli. Abramos el cuaderno para recordar un poco de fisiología. Aquí vemos un corte de las vellosidades intestinales. En la base se encuentran las criptas, en donde se hallan las células inmaduras y lisas, que tienen una función eminentemente secretora. Mientras maduran, estas células van migrando hacia la punta de la vellosidad hasta que son descamadas. En el trayecto desarrollan su borde en cepillo, que tiene una función absortiva que supera en gran medida la función secretora de las células de la cripta. En el intestino delgado se absorben grandes cantidades de sodio, cloro y bicarbonato y se excretan hidrógeno y en menor medida cloro y bicarbonato, y el agua sigue en forma pasiva el transporte neto de solutos. En este esquema del intestino tenemos en la parte superior el lumen intestinal, en el centro una célula madura y a la derecha una célula inmadura o de la cripta. El transporte activo de solutos se da gracias a la acción de la bomba sodio-potasio TPasa, que mete a la célula 2 moléculas de potasio y saca 3 de sodio, haciendo que en esta haya una concentración baja de sodio, alta de potasio y una carga negativa. Como la concentración de sodio es muy bajita dentro de la célula, este entra desde el lumen intestinal a favor de gradientes electroquímicos, y puede hacerlo por canales selectivos o acoplado a aminoácidos, monosacáridos o a otros iones con la ayuda de transportadores. El cotransportador sodio-cloro consta de dos antipuertos: el aniónico, que intercambia cloro por bicarbonato, o sea que mete cloro a la célula y saca bicarbonato, y el catiónico, que mete sodio y saca hidrogeniones. El de la mitad, que es el más importante de todos, es el transportador sodio-glucosa 1 o S-GLUT1, que permite la entrada de glucosa junto con el sodio en relación 1 a 1, o sea que ingresa una molécula de glucosa con una de sodio. Y por último, los transportadores sodio-aminoácidos, que permiten que ingrese el enterocito sodio junto con aminoácidos. Veamos ahora la célula de la cripta, en donde se acumula cloro gracias a que un transportador adicional que acopla el transporte de un sodio, dos cloros y un potasio a la sodio-potasio ATPasa. El cloro que se acumula va a salir al lumen intestinal a favor de un gradiente de concentración, gracias a que la membrana luminal es semipermeable a este. Viéndolo todo en conjunto, podemos apreciar que la absorción de las células de la vellosidad sobrepasa de lejos la escasa secreción de las células de la cripta. El resultado neto es la absorción de sodio, agua y nutrientes. Tres segundos mensajeros, el AMP cíclico, el GMP cíclico y la calcioproteinquinasa aumentan la secreción al inhibir el cotransportador sodio-cloro y al aumentar la permeabilidad de la membrana al cloro. Algunos virus, y sobre todo las enterotoxinas bacterianas, estimulan la producción de segundos mensajeros, lo que va a ocasionar una pérdida constante de electrolitos y por ende de agua, lo que se conoce como diarrea de tipo secretor. En estas vamos a tener un niño con unas deposiciones que no son muy abundantes, pero constantes, que se van a presentar aún durante el sueño y que van a variar poco con la ingesta alimentaria.
Ahora vamos a ver más de cerca una microvellosidad y vamos a centrarnos en su pared celular para poder apreciar mejor su interacción con los carbohidratos. Aquí nos vamos a encontrar con tres tipos de enzimas conocidas como disacaridasas: la lactasa, la sacarasa isomaltasa y la glucoamilasa, y con dos transportadores que se van a encargar de introducir a las células los monosacáridos resultantes de la acción de estas, el S-gluduno y el transportador de fructosa. Los disacáridos provenientes de la dieta son la lactosa de la leche, la sacarosa del azúcar común y los di-, y oligosacáridos provenientes de la hidrólisis de los almidones que se realiza en boca e intestino por las amilasas. La glucosa y la galactosa, que forman la lactosa, ingresan a la célula junto con el sodio con el transportador S-GLUT1. La sacarosa está conformada por glucosa y fructosa. Esta última pasa por difusión facilitada usando su propio transportador. Los otros azúcares son hidrolizados por las otras disacaridasas. Cuando hay daño en el epitelio, la primera enzima en dañarse es la lactasa. Si el daño es muy grave, se perderán en su orden la sacarasa isomaltasa y luego la glucoamilasa. El transportador de fructosa se satura fácilmente, pero el transportador S-gluduno continúa funcionando. Esa es la razón por la que el suero de rehidratación oral se hace con glucosa pura como carbohidrato, para no depender de su absorción de las disacaridasas y asegurar el ingreso a las células de sodio, agua y glucosa. Cuando los carbohidratos no pueden absorberse en forma adecuada, como pasa cuando se daña el epitelio a causa de los virus, estos quedan en la luz intestinal en donde ejercen un efecto osmótico, lo que va a producir diarreas explosivas que van a depender de la ingesta, o sea que no se van a presentar cuando el niño no consume alimentos, por ejemplo durante el sueño. Este tipo de diarreas se conocen como diarreas osmóticas. Según la proporción entre la pérdida de agua y electrolitos, las diarreas van a producir uno de tres tipos de deshidratación: la isotónica, en la que se pierden en la misma proporción agua y electrolitos, que es la más frecuente de todas; la hiponatrémica, o sea, en la que se ha perdido más sodio que agua, se presenta en las disenterías bacilares, en el cólera o cuando se administra agua sin administrar electrolitos; y la hipernatrémica o hipertónica, que ocurre cuando el niño con diarrea le dan sales de rehidratación oral muy concentradas o en niños alimentados con leche hervida. En términos generales, la duración habitual de una diarrea infecciosa es de 3 a 7 días. En este estudio realizado en Italia y publicado en la Gastroenterología de Walker lo corrobora. No importa el agente causal, una vez se haya hecho el daño a la mucosa intestinal, la diarrea persistirá hasta que ésta se regenere y el tiempo promedio es de unos 4 a 7 días. El principal protagonista es este. Es el mayor causante de diarrea en bebés y niños en el mundo y provoca aproximadamente 215.000 muertes al año y el 6% de todas las muertes en menores de 5 años, y es la causa más frecuente de diarrea nosocomial y gastroenteritis en guarderías. Habitualmente causa fiebre, vómito y diarrea que es de tipo acuoso. Las deposiciones son muy frecuentes, de 10 a 20 episodios al día. Hay mayor riesgo de deshidratación a menor edad y se resuelve en forma espontánea entre 3 y 8 días. El diagnóstico se hace con la prueba de rotavirus en materia fecal y su manejo es preventivo con la vacuna de virus vivo atenuado. Afortunado o desafortunadamente, todo niño se ha infectado antes de los 3 años y debido a que los anticuerpos se ganan muy rápido, la vacunación contra este germen solo se hace hasta los 6 meses de vida. Este gráfico nos muestra el resultado de un estudio multicéntrico realizado en Colombia de niños menores de 5 años hospitalizados por diarrea y con sospecha de diarrea por rotavirus. Este estudio se realizó antes de que se instaurara la vacunación contra rotavirus. Evidencia que la gran mayoría de casos ocurre en menores de 2 años y el menor porcentaje en menores de 6 meses probablemente se deba al efecto protector de la lactancia. Este gráfico, perteneciente al mismo estudio, nos muestra un incremento de las hospitalizaciones por diarrea a mediados de año, que se corresponde con el pico estacional de rotavirus confirmado por ELISA.
La causa bacteriana más frecuente en menores de 5 años es la Salmonella notifi. Su pico de incidencia se encuentra en los primeros meses de vida. Las infecciones no complicadas no se tratan y el tratamiento antibiótico se deja solamente para los menores de 3 meses, pacientes con enfermedades gastrointestinales crónicas, pacientes inmunosuprimidos, en cáncer y en pacientes con hemoglobinopatías, en niños febriles o con hemocultivo positivo para salmonela. Generalmente provoca síntomas leves, pero puede provocar diarrea que puede ser sanguinolenta. Hay cólicos abdominales, se puede acompañar de náusea, de vómito, de fiebre y de cefalea. La diarrea por cólera se presenta en brotes. La mayoría de los casos son asintomáticos o tiene solo síntomas leves o moderados, pero una pequeña minoría va a presentar diarrea acuosa, aguda muy abundante, con aspecto blanquecino, conocida como diarrea en agua de arroz, que puede llevar a una deshidratación grave y la muerte en cuestión de solo horas. La diarrea por Shigella, aquí hay fiebre, náuseas, vómito, tenesmo, diarrea. Suele ser sanguinolenta y está asociada a convulsiones febriles. En la diarrea por Giardia hay deposiciones líquidas y malolientes, grisáceas, espumosas con esteatorrea. Puede haber dolor abdominal de predominio mesogástrico, hay abundantes flatos, náuseas y esta se presenta generalmente en niños de edad escolar y en adolescentes. La diarrea por Escherichia coli es una de las causantes de diarrea del viajero y dependiendo de la cepa puede provocar diarrea acuosa, disentérica o una combinación de ambas. Puede haber cólicos intensos y puede haber fiebre. Hay asociación causal entre la cepa O157H7, el uso de trimetoprim y el síndrome hemolítico urémico. El Campylobacter jejuni es otra causa de diarrea del viajero. Hay diarrea que inicialmente es acuosa, pero luego puede tornarse en sanguinolenta. Hay dolor abdominal, fiebre, cefalea, rara vez hay vómito. En general dura de 3 a 6 días. Puede haber adenitis mesentérica y también puede proceder a un síndrome de Guillain-Barré. La Yersinia enterocolítica provoca enterocolitis. Son más susceptibles los niños con drepanocitosis, los inmunosuprimidos. Aquí puede provocar fiebre, dolor abdominal intenso que se puede localizar en el cuadrante inferior derecho y simular una apendicitis. Aquí también hay deposiciones sanguinolentas. El diagnóstico de la diarrea se basa en 3 pilares. La historia clínica, que debe describir en forma completa hace cuánto se iniciaron los síntomas, si el cuadro ha mejorado o empeorado, la frecuencia y la cantidad de las deposiciones, si hay presencia de moco o sangre, si ha habido viaje en los últimos días, si hay más enfermos con los mismos síntomas y si el niño está asistiendo o no a guardería. El examen físico, en el que se ha demostrado que los signos de mayor sensibilidad y especificidad para deshidratación son presencia de lágrimas, humedad de la mucosa oral, llenado capilar y el aspecto general del paciente. Y las ayudas diagnósticas que no se deben de pedir de rutina, ya que el diagnóstico y el manejo de la diarrea son clínicos. Estas las dejaremos para casos seleccionados en los que haya compromiso del estado general, duda diagnóstica, que se haya prolongado la diarrea más de lo esperado o que se presente en forma de disentería. Según sea el caso, se solicitará hemograma, electrolitos, coproscópico. Aunque no lo crean, es tal vez uno de los exámenes menos útiles en los pacientes con diarrea. Se puede pedir rotavirus en materia fecal y ELISA para Giardia, entre otros. Como el diagnóstico de la diarrea es eminentemente clínico, debemos actuar con inteligencia y antes de solicitar un examen debemos pensar qué vamos a hacer si el examen es positivo y qué vamos a hacer si el examen es negativo. Si ambas respuestas son iguales, no pidamos el examen. En países desarrollados, donde el diagnóstico se hace por paraclínicos, el agente etiológico solamente es encontrado hasta en un 60% de los casos. En 1977, la OMS creó una fórmula para tratar de combatir la mortalidad producida por la diarrea en el mundo, principalmente la producida por el cólera. Esta fórmula, para disolver en un litro de agua,
contenía 90 miliequivalentes de sodio, 30 miliequivalentes de bicarbonato de sodio, que luego se cambió por citrato, y 20 miliequivalentes de potasio, 80 miliequivalentes de cloro y 111 de glucosa, para un total de 311 miliequivalentes o miliosmoles por litro, que es muy similar a la osmolaridad plasmática. Al cabo de 10 años ya se había logrado disminuir la mortalidad anual por diarrea en más de 1.5 millones de personas. Además, se logró disminuir el número de ingresos hospitalarios, el número de consultas y la necesidad de líquidos endovenosos para su manejo. Estudios posteriores demostraron que fórmulas con menor contenido de sodio y glucosa, y por ende menor osmolaridad, no solamente eran igual de efectivas para rehidratar, sino que además eran mejor toleradas, disminuían la producción fecal y el vómito y no aumentaban el riesgo de hiponatremia. Estas fórmulas, que se conocen como fórmulas hipoosmolares, son las que se utilizan en la actualidad. Contienen concentraciones de sodio entre 30 y 75 miliequivalentes por litro, una de glucosa igual a la de sodio sin exceder los 111 milimoles por litro y una osmolaridad total que fluctúa alrededor de los 245 miliosmoles por litro. La primera fase del manejo de la diarrea consiste en rehidratar al niño que se encuentra deshidratado y mantener la hidratación en el que no lo está. Según la cantidad de agua que se ha perdido, la deshidratación se clasifica en leve, moderada y severa. Para el manejo de las dos primeras, vamos a utilizar de preferencia la vía oral y fórmulas hipoosmolares. En deshidratación leve, o sea, cuando la pérdida de agua es menor al 3% del peso corporal, administramos 10 cc por kilo por cada deposición líquida y 12 cc por kilo por cada episodio de vómito. En la moderada, o sea, cuando se ha perdido más del 3 pero menos del 10% del peso corporal, administraremos de 50 a 100 cc por kilo. Esto se hace en 2 a 4 horas y además se le suman las pérdidas adicionales. En caso de vómito incoercible o inadecuada aceptación de la vía oral, podríamos utilizar una sonda nasogástrica. Y en caso de deshidratación severa, utilizaremos solamente soluciones isotónicas por vía endovenosa, o sea, manejo del paciente choqueado. La segunda etapa, que es la realimentación, la haremos una vez que el niño esté hidratado. Aquí pasamos lo más rápido posible a esta fase, o sea que realimentamos. Aquí lo que buscamos es disminuir en la medida de lo posible el impacto nutricional asociado a la diarrea. En los niños amamantados, la indicación es continuar la lactancia, ya que esta tiene un efecto protector contra la enteritis. Promueve una rápida recuperación, además de que suministra una nutrición adecuada. Es de notar que en los niños menores de 6 meses prepondera la lactancia sobre las soluciones de rehidratación oral. En los niños que reciben fórmula, se busca su inicio rápido después de 3 a 4 horas de haber iniciado la rehidratación, lo que permite una recuperación más rápida. Si la diarrea se empeora al reintroducir la fórmula, se debe solicitar un coproscópico en busca del descenso en el pH y sustancias reductoras mayores al 0.5%, lo que es indicativo de intolerancia a la lactosa. En ese momento, iniciaríamos una fórmula sin lactosa. De lo contrario, se debe continuar con la fórmula normal. En el niño más grandecito, la recomendación actual es que continúe con la misma dieta que traía antes de enfermarse. No se hace ningún tipo de restricción dietaria, salvo pues las bebidas gaseosas y los jugos comerciales que tienen un contenido de azúcar muy alto, una osmolaridad muy alta y un muy bajo contenido de sodio, lo que va a empeorar las diarreas. Es de aclarar también que en diarrea ya no se hacen dietas astringentes, se dan alimentos astringentes, pero no se hacen dietas astringentes. En cuanto al zinc, este actúa bloqueando la secreción de cloro mediada por AMP cíclico. En estudios se ha demostrado que disminuye la duración de la diarrea en un 24%, disminuye el fallo en tratamiento y muerte hasta en un 42%, disminuye el gasto fecal, mejora la ganancia de peso y previene futuras diarreas hasta por 3 meses si se administra durante 14 días. Eso sí, lo ideal es iniciarlo antes del segundo día de inicio de los síntomas.
Aquí aparece nuevamente el cuaderno. Aquí tenemos el equipo de los malos y aquí aparece nuestro armamentario, solamente para dar una pauta de manejo en las diarreas bacterianas y parasitarias. Entonces, lo primero, la eritromicina y los macrólidos como tal son el manejo de elección contra Campylobacter. La nitazoxanida es efectiva contra Giardia y hay estudios que evidencian cierta mejoría en las infecciones por rotavirus. El ácido nalidíxico es el tratamiento de elección en diarrea aguda por Escherichia coli y por Shigella. El trimestoprim es efectivo contra salmonela, contra Shigella, contra cólera. Si el paciente está hospitalizado y tiene compromiso de su estado general, la ceftriaxona nos servirá contra todo excepto contra Giardia. A pesar de que es útil contra Campylobacter, no es ni la primera ni la segunda opción de manejo, ya que se prefieren los macrólidos. En cuanto a los probióticos, en la actualidad hay múltiples preparaciones comerciales. En Colombia, las más conocidas son las de Saccharomyces boulardii, Bacillus clausi y los preparados multiespecie. Sus ventajas es que son seguros y no tienen contraindicaciones. Al igual que el zinc, son más efectivos si se inician tempranamente, pero su eficacia está comprobada solamente en diarreas por antibióticos, diarreas por rotavirus y diarreas infecciosas leves y moderadas. Estos se administran 2 veces al día. Las encefalinas son péptidos que inhiben la producción de AMP cíclico y GMP cíclico, pero su acción es fugaz, ya que estas son degradadas rápidamente por la encefalinasa plasmática. El racecadotril tiene gran afinidad por la encefalinasa plasmática inhibiéndola, por lo tanto, está indicado en las diarreas pero solamente en las de tipo secretor. Se vienen sobres de 10 y 30 miligramos y la dosis en niños es de 1.5 miligramos kilo y se administra cada 8 horas. Existen otros medicamentos que pueden utilizarse, como el ondansetron, que es un antiemético utilizado o que se utilizó inicialmente en vómito por quimioterapia, pero después se demostró que era probablemente el antiemético más seguro en niños. Este disminuye en forma efectiva los episodios de vómito durante la rehidratación oral, la necesidad de líquidos endovenosos y la hospitalización inmediata. Su dosis es de 0.15 miligramos por kilo. O la diosmectita, que produce disminución en el número de deposiciones y aumento en su consistencia, pero se debe tener en cuenta que no disminuye la pérdida de agua. Esta se administra cada 8 horas. Entre las terapias no farmacológicas que han demostrado ser efectivas tenemos al Psidium, perteneciente a la familia Myrtaceae. Su nombre popular proviene del arawak, se cultiva en regiones tropicales de América, Asia, Oceanía y se utilizan tanto sus hojas como sus frutos. Con sus frutos se hace el famoso jugo de guayaba. Para finalizar, una reflexión de alguien ya conocido. Por último, no olvides lavar tus manos. Es la medida preventiva más eficaz para prevenir la diarrea. Si este video te ha gustado, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te avisemos cuando haya nuevos videos. Hasta pronto.